Bueno, el mejor programa es el que se hace fuera del aire, pero ese caemos presos todos, incluyendo a Osiris de León, al que tenemos aquí. Qué bueno. Bueno, ingeniero, ¿cómo está usted? ¿Todo bien? Sí, mire, la cosa no está muy bien en Puerto Rico y nosotros oramos todo por el pueblo de Puerto Rico, muy difícil la situación, pero ya ustedes, los científicos, comienzan a decir que cuidado aquí, y eso sí también me asusta. Sí. Lo otro me consterna, y decir que aquí puede pasar lo que está pasando en Puerto Rico, de una secuela de centenares de temblores, algunos de ellos de mediana y un poco alta intensidad. Y que eso puede pasar aquí. Nosotros deberíamos saber en qué pie estamos parados. Señor. Saludos, Moza, saludos, Pedro, saludos, Orión, saludos a todo el pueblo dominicano. Contento de estar conversando con ustedes. Mira, Orión, ciertamente la gente en Puerto Rico está en pánico, está en miedo, está en aprehensión. La gente en Guánica, en Guayanilla, en Yauco y parte del área de Ponce, pues no quiere dormir bajo techo. Es el extremo sur de la isla. Sí, el extremo suroeste de la isla. Suroeste de la Cuando isla. tú bajas de San Juan a Ponce, sí, que bajas de norte a sur, luego te mueves hacia el oeste y en esa área, ahí es porque donde... San Juan, que es la capital, está en el está al sector, norte. Al norte. San Juan Esa está es en el la extremo norte, San Juan mira hacia el Atlántico, Ponce mira hacia el Mar Caribe. Correcto. Es como Puerto Plata, que mira hacia el Atlántico, y Santo Domingo mira hacia el Mar Caribe. Exacto. Entonces esa parte del Mar Caribe está afectada por una falla geológica que cubre todo el borde sur de Puerto Rico, cruza el Canal de la Mona, viene al sur de República Dominicana, desde la isla Saona hasta Barahona. En Barahona entra tierra adentro, pasa por Duvergé, pasa por Jimaní, pasa por Puerto Príncipe, sale por Lecay y Jeremí, cruza el Canal de los Vientos de Jamaica, cruza Jamaica y ahí termina. Es una falla regional que cubre prácticamente toda la extensión del Mar Caribe. Y esa falla, el pasado lunes, produjo una sacudida sísmica de magnitud 5.8 que tiró al suelo una docena de edificaciones, pero ya en la madrugada siguiente, martes, hubo una sacudida de 6.4 que tumbó la escuela Agripina Seda, tumbó la iglesia de la Concepción, la primera en Guánica, la segunda en Guayanilla, pero tenemos más de 100 viviendas en el suelo, postes de tendido eléctrico en el suelo, calles trotas, y estamos hablando, Orión, de un sismo menor. Cuando tú hablas de 6.4 en cualquier parte del mundo, es un sismo menor que tú supones que no hay daño, sobre todo en Puerto Rico, que es territorio norteamericano, territorio estadounidense. Hay una orden ejecutiva firmada por Barack Obama en febrero del 2016 que ordena que todas las edificaciones públicas del Estado americano sean revisadas para identificar vulnerabilidades y corregirlas antes de un evento sísmico mayor. Quiere decir que esto no se cumplió en Puerto Rico. No se hizo, exacto. Tú entendías, yo entendía y todo el mundo entendía que el desastre de Puerto Príncipe, Haití, en el 2010, que ayer se cumplieron 10 años, era fruto de que no se respetaban normas de construcción, pero que en Puerto Rico sí se respetan las normas de construcción y ha quedado demostrado que realmente no era así. ¿Cuál es el miedo aquí, Orión? Bueno, simple. Si en el 2010 rompió esa falla del lado occidental en Puerto Príncipe y ahora en el 2020 rompe del lado oriental en Puerto Rico, falta por romper en la porción central, que es la porción entre Puerto Rico y Haití, que es donde está la República Dominicana. Eso quiere decir que en nuestro país debemos estar alertas, ver lo que ha pasado en Puerto Rico, compararlo con lo que pasó en el 2010 en Haití y ver todo lo que se cayó, dónde estaba ubicado lo que se cayó, cómo estaba configurado estructuralmente eso que se cayó y salir rápidamente, todos juntos, sin excepción, tú, yo, Mozart, Pedro Cava, los camarógrafos, a revisar nuestras casas. Y si nuestras casas se parecen a esas casas que se cayeron en Puerto Rico y están levantadas sobre el tipo de suelo donde estaban levantadas esas que se cayeron en Puerto Rico y en Haití, comenzar de inmediato a reforzar esas casas porque se puede. Observa una cosa, ¿cuáles casas se cayeron? Y esto es importante que la gente tome conocimiento. Esas casas levantadas
sobre el valle del río Loco en Guánica y sobre el valle del río Guayanilla en Guayanilla, en el aluvión, donde está la grava, la arena, la arcilla, como los Alcarrizos aquí, o como los Prados y San Jerónimo aquí. Y le pusieron el primer piso para parqueo apoyado en 4 columnas, por eso usted ha visto tantos autos aplastados. Y entonces Orión, para tener una vista panorámica en la distancia de mayor control, comenzó a mirar desde arriba, sin darse cuenta que al tener 4 columnas sin muros perimetrales, eso se cae cuando está sobre suelo. Ingeniero, mire, ahí en la fílmica, usted tiene eso que nos mandó un buen amigo, ¿no? Así es. Ayer. Sí. Sería bueno que la ponga del principio y ponga un poquito de sonido de este ingeniero, este joven puertorriqueño. Eso es en Puerto Rico. Así es. Dile que lo ponga desde el inicio y que explique, que lo deje explicar. Son 30 minutos y medio, pero es importante para que el ingeniero lo comente. Adelante. Vamos a ver. Bueno, mira, lo que él explica ahí es sencillo. Eso que él explica ahí pasó aquí en Puerto Plata el 22 de septiembre del 2003 con la escuela Gregorio Urbano Gilbert. Sí. Es lo que se llama un efecto de columna corta. Orión es un arquitecto, diseña las escuelas que va a construir el sistema educativo y entiende que hay que ventilar adecuadamente a la escuela. Entonces le deja un ventanal arriba que va de columna a columna. Pero demasiado extenso. Debajo del ventanal hay un muro. Y ustedes conocen una expresión del campesino que dice que la soga rompe por lo más delgado. Y que la cadena rompe por el eslabón más débil. Cuando usted le deje ese ventanal arriba, teniendo un muro aquí y otro pedazo de muro arriba, la columna entra en un efecto estructural que se llama columna corta, porque es un pedacito de columna. Sí. Es como que cojan tu brazo de aquí para arriba y te le pongan hormigón, de aquí para abajo te le ponen hormigón y aquí queda sin hormigón. Si te someten a un empuje fuerte de tu brazo, parte donde no tiene el hormigón. Ese pedacito entra estructuralmente en lo que se llama una columna corta. Entonces, al haber un cambio de rigidez entre la parte del muro de abajo, la parte del muro de arriba y el hueco, ese hueco ahora tiene una debilidad estructural y termina partiendo. Eso lo vimos en Guatemala, lo vimos en Ecuador, lo vimos en Haití, lo vimos en Puerto Plata, lo vimos en Italia, lo vimos en Nepal. Donde quiera que hay un terremoto, se ve ese efecto en las escuelas y en los hospitales que están construidos sobre suelos flexibles, sobre grava, sobre arena, sobre arcilla, sobre limo, sobre caliche. Pero no lo ves sobre roca. Ese efecto que tú ves ahí. Porque Puerto Rico tiene problemas bien serios, me parece que igual o peor que como estábamos cuando María. Y yo voy a mostrarle ahora cuál es el problema que tienen nuestras escuelas, porque me parece que es un riesgo que tenemos que atacar ya. Aquí los estudiantes no pueden volver al sistema de educación hasta que esto se repare. Y me parece que el mejor momento es ahora para poder explicarles y que ustedes puedan ver cuál es el problema de las columnas cortas. Me parece que está la escuela Carmelita, algo así en Guayanilla, miren aquí. ¿Se acuerdan cuando yo le hablaba de las columnas cortas? Esto es lo que pasa con una columna corta. Miren cómo falla la columna corta, porque estas personas cuando lo diseñaron le metieron un ventanal de columna a columna con una pared baja en bloque, que es donde están las ventanas. Y eso lo que hace es que este pedacito de columna trabaje de forma independiente. Y si ustedes pueden ver, arriba no ha fallado como falló abajo. Miren acá. Miren cómo falló abajo. Penetra eso por aquí, si me hace el favor. Miren la varilla que tiene esto, para que ustedes vean que no es el refuerzo, es un problema de diseño. No estamos hablando de un vicio de construcción, estamos hablando de un problema de diseño. Y arriba, miren, nada. ¿Por qué hacemos esto? Hacemos esto porque yo les aseguro a ustedes que la mayoría de las escuelas en Puerto Rico tienen este problema.
Y yo sé que próximamente, tal vez en la semana que viene, llegó la luz y van a mandar nuestros estudiantes a unos edificios que no funcionan estructuralmente. Miren cómo falló abajo, cómo no falló arriba. Y yo tengo a unas personas que le dicen a nuestros estudiantes, que le dicen a nuestros maestros, que le dan unos entrenamientos, que cuando viene un sismo, ustedes metan a los niños debajo de... Bueno, ahí está explicado. Eso lo hemos explicado por décadas aquí. Sí. Lo hemos escrito en los artículos por décadas. Lo hemos dicho en las conferencias por décadas. Y cada vez que haya un terremoto en la zona, se va a repetir el mismo efecto. Hoy le ocurrió a Puerto Rico porque el sismo fue allá. Ayer le ocurrió a Haití porque el sismo fue allá. Antes de ayer le ocurrió a Ecuador porque el sismo fue allá. Y nos ocurrió a nosotros en el 2003 en Puerto Plata. Nos va a seguir ocurriendo donde quiera que tengamos las siguientes cosas. Primero, escuelas y hospitales construidos sobre suelos blandos. Eso no te pasa en Roca, eso en Naco no te pasa. Ni en la ciudad colonial te pasa, ni en Bellavista, ni en Piantini, ni en la 27 de febrero, ni en la Sarasota, ni en la Nacaona. Eso no te pasa en el Malecón, eso no te pasa en Gascue, pero sí te pasa en Los Prados, en San Jerónimo, en La Castellana, en Los Jardines, en Los Ríos, en Arroyo Hondo, en Bonao, en La Vega, en Santiago, en San Francisco de Macorís, en Salcedo, donde quiera que tú tengas ese tipo de escuela, con ese tipo de configuración estructural, sobre un suelo blando, que ahí es donde hemos predicado por décadas, por más de 30 años. No construyamos sobre suelo igual que como construimos en roca, porque en roca es la roca la que se encarga de proteger la estructura, de blindarla, pero el suelo hace todo lo contrario, te ataca la estructura, te la agrede porque amplifica la vibración vertical y horizontal y te daña. Es decir, mientras la roca te protege tu edificación, el suelo trata de dañarte tu edificación al momento del terremoto y la gente no lo ha querido entender. Tenemos 30 años repitiendo eso mismo. Pero ¿cómo la gente? La gente. Cuando dice la gente, sí, toda la sociedad. Toda la sociedad. Sí. Mira, el ingeniero, el arquitecto que lo diseña. Gonzalo, mira. El arquitecto que lo diseña, exacto, que debe, el ingeniero que lo construye, de eso. El Estado que lo permite, exacto, y el ciudadano que lo permite. El ciudadano lo permite. Tenemos décadas predicándolo, está escrito. Y en cada congreso lo repetimos. Y en cada conferencia lo repetimos. Esa es una historia ya. Esa es la misma historia de que si tú coges gasolina y le pones un fósforo, se prende. Entonces, no es nada nuevo. El problema es que nosotros estamos en un proceso vertiginoso de construcciones en altura a nivel nacional y no hay parámetro alguno, porque acaba de señalar ahí como 6 o 7 sectores que son vulnerables por lo que él explicaba, pero sin embargo ahí nosotros vemos una considerable cantidad de edificaciones que se están construyendo de altura. Y una que cosa, tú no lo veías 20 años atrás, no pero que hoy día ya la gente, que como tiene mucho tiempo, que no ve un temblor de tierra en la capital, ha ido tomando confianza. Como la gente de la parte sur de Puerto Rico, como tenía muchos años que no veía un terremoto, ya fue construyendo libremente. Como la gente de Haití, que tenía muchos años que no veía un terremoto, fue construyendo libremente. Como la gente de Guatemala, que tenía mucho tiempo que no veía un terremoto, fue construyendo libremente. Y el día que viene el terremoto, nos sorprende, nos impacta y luego nos queda el dolor, la pena, la angustia, el trauma psicológico y encima de eso la pérdida económica. La historia se repite porque en México, en la Ciudad de México fundamentalmente, mismas advertencias que haces se hicieron por mucho tiempo y cuando se han reproducido los terremotos, los daños son peores cada vez. Sí. Se incrementa. Esa es cosa terrible. Miren, vamos a hacer un alto, a pasar unos mensajes y a seguir con Osiris de León, siempre tan oportuno, aquí en Diario de Cuatro. Bien, amigos, seguimos conversando con el ingeniero Osiris de León, asesor científico del Poder Ejecutivo, y en esta ocasión nos hemos centrado únicamente en el tema sísmico, porque la región está sometida a muchas pruebas, particularmente nuestros hermanos de Puerto Rico. Osiris,
Una de las cosas que le llama a uno la atención es, decíamos, antes de dar paso a esta segunda fase del programa, que vos se llamaba la atención, que se ha iniciado muchas construcciones grandes en todo el país, altas. Entonces tú decías, no, es que se ha retomado, por la causa que fuera, se ha retomado la confianza y los inversionistas están invirtiendo en ese tipo de construcción. Bueno, la pregunta que uno se hace, pero se han tomado en cuenta las previsiones, tales como estudios previos de mecánica de suelos, estudios previos de sismología, para ver si las estructuras están plantadas en sitios que las sostengan, etcétera. Se ha hecho eso. Se acostumbra, cada vez que se plantea un edificio de eso, a hacer esos estudios previamente. Mire, cada vez que se plantea construir una torre, un edificio importante, para una escuela, para un hospital, para una torre habitacional, para un hotel, se estila hacer un estudio geotécnico del suelo, pero se hace normalmente pensando en la capacidad de carga muerta, que es la carga propia del edificio, sus paredes, sus muros, sus columnas, sus vigas, todo lo que pesa el edificio desocupado. Eso es carga muerta. Y pensando en el asentamiento máximo que pudiera producirse en el suelo en caso de que tú estés construyendo en un suelo como en los prados, o como en los ríos, o como en Santiago, en La Vega, en Bonao. Porque no es que no se pueda construir, sino que se tome. Se puede construir, pero ahora tú necesitas saber cómo construir, porque tú necesitas medir la respuesta sísmica en ese suelo. Tú tienes que medir la velocidad de propagación de la onda sísmica de corte, que es la que produce daño en la estructura. Mientras más lento viaja la onda sísmica de corte en un suelo, más daño te hace a la estructura al momento de un terremoto. Eso es importante que se tome en cuenta. Pero aquí se hacen 3 sondeos, 4 sondeos, 5 sondeos. Se hace una prueba de penetración estándar, lo que se llama un SPT, Standard Penetration Test. Se le da con un martillo de 150 libras para ver cuántos golpes hay que dar para que avance un pie. Y eso es lo que se llama el valor de N en SPT. Pero eso es para carga muerta. Eso no te dice a ti cuál es la velocidad a la que va a viajar la onda y no te dice cuál es la estratigrafía completa del subsuelo, que es lo que tú necesitas determinar para entonces tú proceder con el diseño sismo resistente de la estructura. Mucha gente entiende de forma errónea que el diseño sismo resistente comienza del suelo para arriba, cuando el diseño sismo resistente debe comenzar del suelo para abajo. Es decir, tú necesitas saber cómo responde ese suelo con un terremoto de magnitud 6, de magnitud 7, de magnitud 8, para entonces ahora tú, conociendo la PGA, Peak Ground Acceleration, es decir, la aceleración pico en ese suelo, que es lo que va a determinar el nivel de aceleración de ese suelo al momento del terremoto, y es lo que va a determinar que esa estructura que tú estás levantando sobre ese suelo responda bien o no. Mientras peor respuesta sísmica tiene un suelo, más robusta tiene que ser la estructura, menos columnas aisladas, menos columnas cortas, menos vuelos largos, menos excentricidades, para que la estructura responda bien, responda como un búnker. En un territorio sísmico como la isla Hispaniola, como la isla de Puerto Rico, como la isla de Jamaica, donde tenemos una falla al norte y otra falla al sur, cada una con movimientos independientes, con energía independiente y con autonomía, cada una de producir su propio terremoto en un momento determinado, hoy, mañana o pasado, tú tienes que establecer criterios muy estrictos en materia de diseño y de construcción. Sí, hemos hablado de infraestructura, básicamente infraestructura escolar, salud y para el hogar. Muy bien. Pero nosotros tenemos otro tipo de infraestructura que es importante a la hora de establecer normativas y a la hora de establecer
mecanismos que nos puedan salvaguardar ante cualquier evento de esto. Están, y nosotros tenemos, y qué bien que lo tenemos, elevados, túneles, metro y teleférico. Son estructuras importantes que han servido de mucho, modernas, ¿verdad? Háblanos un poquito de eso en torno a la situación que tenemos como isla con falla y ese tipo de infraestructura. Tú has tocado, Mozart, un buen tema que es el de los elevados, Ajá. los viaductos Ajá. elevados. Japón tiene muchos viaductos y en el año 92, 93, Japón se da cuenta de que algunos viaductos como que no lucían ser sismo resistentes. Encargó a especialistas de alto nivel un reforzamiento estructural del viaducto de Hanshin. Se aumentó el diámetro de los pilares a 3.1 metros. 3.1 metros es la altura de un apartamento. ¿De qué extensión? ¿De qué extensión? No, la pila, el diámetro entero. Sí, pero ¿de qué extensión era originalmente? No, kilómetros de longitud. Ajá. No, tú dices el diámetro. No, el diámetro era de cerca de unos 50. Se llevó a 3.1 metros de diámetro. Ajá. Porque se calculó que con ese diámetro, esos pilares resistirían un terremoto de magnitud 8.2. Estoy lleno. En enero del 95, con el terremoto de Kobe, los pilares se partieron todos en un tramo de 650 metros de longitud. ¿Por qué? Porque los japoneses calcularon una aceleración pico del suelo de 0.4 G. G es el valor de la gravedad, 9.81 metros por segundo al cuadrado. Y la aceleración real pico fue 0.8 G, el doble. Por tanto, las fuerzas se multiplicaron y tumbaron el viaducto. ¿Qué quiere decir esto? Que en tu viaducto de la 27 de febrero sobre roca tú no tienes mayor problema. Ajá. Porque no habrá amplificación. Ajá. En la Kennedy. ¿Y el de la Kennedy? Cuando tú estás entre la Lincoln y el 9. El Expreso. No, y el Expreso, ahí tú estás bien. Pero entre la Churchill y el 9, tú vas a tener dificultades porque ahí está sobre suelo. Ahí fue que se reforzó para poder meter el metro. Se reforzó esa zona de los jardines. Hicieron muchas columnas. Sí. Se metieron y tuvieron que meter una tuneladora. Pero esas columnas que ustedes vieron ahí estaban para soportar el peso de la estructura, no la aceleración horizontal del suelo que se transmite a la estructura al momento del terremoto. ¿Y de cuánto es la columna? No, hay pilares ahí que tienen cerca de unos 50. ¿De cuánto? Unos 50 de diámetro. Eso no el problema es que tú con un terremoto cerca de la capital, un terremoto que pueda ser de magnitud 7, 7.5, la aceleración del suelo es suficiente como para romperte eso cuando está en suelo. Por eso, en suelo tú tienes que aumentar los diámetros, aumentar la cantidad de acero y aumentar la profundidad de los cimientos, llegar al estrato más firme posible. Osiris, entonces no se puede reforzar esa. Sí, se puede reforzar. Eso no se debe reforzar. Se debe reforzar. Si estuviese en mis manos, yo lo haría. Recomiéndale eso, pero yo lo reforzaría. Hay que reforzar. Yo lo reforzaría. En la parte de suelo tú tienes varios elevados. Oigan, tienes ese entre la Churchill y hacia hay que reforzar, Carrefour, hay que reforzar. Toda esa franja. Tú tienes los que están entre la Nicolás de Obando y Villamella. Hay unos elevados ahí, que son del metro, y tienes los elevados de Santiago, en la avenida Estrella Sadalá. Hay que reforzar. Hay que reforzar. Así. Chile lo está haciendo, sí, Perú lo está haciendo, Japón lo está haciendo, sí. California lo está haciendo. Mira, el Golden Gate es el puente que más se revisa y más se refuerza periódicamente porque ellos quieren que si hay un terremoto de magnitud hasta 8.5, el Golden Gate resista y no se caiga como se cayó el puente de la Bahía que comunicaba San Francisco con Oakland. Sí. Recuerda aquella vez del juego de la ceremonia que se aplastó porque estaba sobre arena y arcilla, no estaba sobre roca. Si hubiera estado sobre roca no se cae. Se cayó porque estaba en la bahía de San Francisco. Lo que se cayó era lo que estaba sobre arena
que se había lanzado ahí para robarle un poco de espacio al mar. Entonces hay que tener cuidado con esos materiales. La arena, cuando está saturada de agua, al momento de un sismo genera usualmente un efecto de licuefacción sísmica. Se comporta como un líquido y lo que está arriba termina hundiéndose. Y esa caída del puente de la bahía fue una gran vergüenza para la ingeniería norteamericana incluso. Porque claro, por eso, porque la ingeniería americana tiene el orgullo de decir que es de alta calidad. En la pausa nos diste una buena nueva. Yo no sabía que teníamos también una mesa sísmica. Tenemos mesa del agua, tenemos mesa de tenemos una mesa sísmica. Y tenemos una mesa ¿Desde cuándo? Y esa mesa, tiene más de un año la mesa sísmica. Y por ahí no pudiéramos empezar por una reunión en un momento como este, una coyuntura como esta, de que esa mesa sísmica se reúna para ver si revisamos toda nuestra estructura y damos las recomendaciones del lugar. Así debe ser. Mira, hace prácticamente 2 meses la mesa sísmica dio una rueda de prensa ahí al lado del jardín zoológico, advirtiendo que esas construcciones informales que están encima de los taludes pueden colapsar al momento de un terremoto. La mesa sísmica se reúne cada mes. Es una mesa donde hay 12 instituciones Ministerio de la Presidencia. Ahí estoy yo como parte de la presidencia y está Romeo Ginás también como parte de la presidencia. Está la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Edificaciones. Está ahí el Ministerio de Obras Públicas, ahí está el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, está el Ministerio de Educación, está el Servicio Geológico Nacional, está el Centro Nacional de Sismología, está ahí el Instituto Politécnico Loyola con su división de sismología, y está ahí también la Sociedad Dominicana de Sismología e Ingeniería Sísmica y la Sociedad Dominicana de Geología. ¿Y quién preside eso? Se rota cada 3 a 6 meses la presidencia. Hay una presidencia pro tempore. Y entonces durante esos 3 o 6 meses hay una institución que preside y luego pasa otra para que todos tengan la oportunidad de dirigir y de ayudar a trazar políticas públicas en materia de sismicidad. En tiempo del ingeniero Coromina, que fue ministro de Obras Públicas y siempre, propulsor de que tuviéramos una política de construcción antisísmica. Y lo puso en práctica cuando fue secretario de Obras Públicas en el gobierno de Antonio Guzmán Fernández. Hay que reconocerle eso a Coromina Pepín. Se hizo un levantamiento muy pormenorizado, se pasaron años de trabajo, porque aún después que él salió, el trabajo prosiguió. De todas las edificaciones públicas, su característica de ingenieriles, para determinar si respondían a una prueba sísmica de determinado nivel. ¿Usted cree que eso es porque la cosa nuestra es que no le damos seguimiento? ¿Usted cree que esa documentación la recupere la mesa sísmica y que se le haya dado algún tipo de seguimiento? Sí, la mesa sísmica está ayudando con un nuevo reglamento sismo resistente. Tú sabes que tenemos un reglamento que es del año 2011. Los reglamentos en materia de sismoresistencia deben ser revisados cada 2 o 3 años. A lo sumo, cada 3 años. Sí, porque es que cada terremoto te enseña algo nuevo. Ahora Puerto Rico tiene que revisar su código de construcción obligado. Porque tiene un evento que tú lo acabas de ver en un video que tú has pasado acá, de un ingeniero estructural de allá que está mostrando algo. Y ahora, como rompieron las columnas cortas, ya ahora no es cuestión de si Pedro y Mozart tienen razón o no. Es la naturaleza que le está diciendo, mira, se partieron las columnas cortas. Sí, señor. Quítala. Comienza a modificar todas las escuelas. Entonces ahora en el Código de Construcción de Puerto Rico, tú tienes que eliminar el concepto de columnas cortas. Prohibirlo. Es decir, se prohíben las columnas cortas. Se prohíben las columnas aisladas cuando estén en suelo. Ahora, están en roca, entonces tú puedes permitir esa libertad. Pero si está en suelo, no. Es decir, hay libertades que tú te puedes dar en el ensanche Naco o en Piantini, que no te las puedes dar en los prados, en San Jerónimo, en los jardines, en los ríos, ni en Santiago. Que no quiere decir que no se deba vivir ahí. Sí se puede vivir, pero tú tienes que construir de manera distinta y tienes que estar... Si tú vives a la orilla del río Sama y yo vivo en el Pico Duarte, tú tienes probabilidad de una inundación y yo no. Sí, es una realidad. Esa es una realidad. Entonces hay que entender que
que tú tienes que pensar que el nivel donde esté tu habitación tiene que estar por encima del nivel máximo del agua si tú vas a vivir cerca del río Sama. Osiris, nosotros que estamos... No es que no se pueda, es que la gente tiene que entender cuál es el potencial riesgo que hay en cada emplazamiento particular. Osiris, mira, nosotros estamos... Oye, qué situación tan hermosa que son estas islas del Caribe, lindísimas. Pero entonces tenemos dos problemitas, nada más dos. Sí. Tenemos una falla al norte. En el Atlántico. Sí, y tenemos una falla al sur. En el Mar Caribe. Y estamos en la ruta de los De ciclones. los huracanes. Entonces tenemos que diseñar y construir pensando en eso. Pensando precisamente en esos fenómenos. En esos fenómenos. O sea, eso yo lo veo muy bien. Pero hay un asunto. Con los ciclones nosotros tenemos, si se quiere, la ventaja de que uno lo ve desde que se inicia. Sí. Dice, míralo ahí, se inició. Y ya desde ahí, ya uno comienza a monitorear, a darle seguimiento. Y hay satélites que le dan seguimiento. Sí. Pero con lo otro, no hay forma de decir, se están dando las condiciones para que haya no hay forma. Mira, hoy día... Esa ciencia no ha permitido. No, lo que pasa es que tú tienes el privilegio de estar viviendo en el último tramo del siglo XX y en el primer tramo del siglo XXI, donde ya la tecnología te tiene el satélite en el aire. Sí. Pero Trujillo no tuvo esa ventaja. Y le llegó Sanzenón. Lili no tuvo esa ventaja. Sí. Colón no tuvo esa ventaja. Sí. Ahora, ¿qué ocurre? Que como la ciencia y la tecnología va avanzando, ya se están desarrollando esquemas de monitoreo de la perturbación del campo electromagnético local en la zona de rotura de fallas geológicas, de forma tal de que con esa alteración tú puedas identificar 24 o 48 horas antes de que ocurra un gran terremoto. Entonces se está avanzando. Estamos avanzando entonces. Estamos avanzando. Porque 24 horas no da para mucho, pero da para algo. En menos de una década tendremos ya sistemas de alerta temprana de terremotos como los tenemos con los huracanes. Nos queda un minuto, pero yo sí quisiera dejarte una tarea. Esperanzadora. Esperanzadora. Eso es otra cosa. Osiris, en uno de los informes recientes de The New York Times, que se publican aquí en la publicación semanal del diario, salió a relucir una cosa que nosotros sinceramente temíamos. Y era que esa intención que hay de regular todos los ríos, eso no podía ser racional. O sea, de tú embalsar cada río que se te ocurra, eso no podía ser racional. Y ocurre que en la República Popular China se quiere eliminar un 25%, pues han desaparecido un 30% de ríos tradicionales porque se embalsaron inadecuadamente. Y en los Estados Unidos la cosa va por un 25%. Entonces están revisando incluso anular presas. Aquí tú alcanzas a ver a cada rato declaraciones de funcionarios que dicen hay que embalsarlo todo porque la sequía nos ha demostrado que no debemos dejar perder agua que vaya al mar. Y ocurre que hay todas unas normativas que hablan ya del equilibrio ecológico y de esas cosas. Osiris, yo te voy a dejar eso como tarea. No pretendo que en 30 segundos nos digas. Vamos a hacer un programa para analizar eso en relación a lo que es el ciclo hidrológico. Cómo el agua se evapora del mar, se condensa, cae en forma de lluvia y entonces cómo tú la administras después que ha caído en forma de lluvia. Gilberto Reynoso, un ingeniero civil, amigo mío, amigo suyo, trabajamos juntos en el INDRI nos advirtió que no todas las presas que se están mencionando son necesarias y que hay que establecer. Pero la de Santiago Rodríguez es buena. Esa es buena. Esa es una de las indicadas. Esa va sobre el río Guayubín y el río Yaguajay. Esa es una de las pocas que Gilberto mencionaba. Como la del este, yo dicté una conferencia en la gobernación de Santiago Rodríguez proponiendo esa presa. Mire, entonces de esas cosas creo que debiéramos hablar también porque lo tendremos como tarea para un próximo programa. Dios mediante. Muchas gracias. Gracias, Osiris. Gracias a ustedes. Nosotros volvemos mañana, Dios mediante.